Quiero explicar las razones por las que debe dimitir o ser censurado Ángel Gabilondo como defensor del pueblo. El informe del defensor del pueblo sobre la pederastia en la Iglesia, diseñado por el propio Ángel Gabilondo, ya ha alcanzado la notoriedad que buscaba, sobre todo mediante una polémica encuesta. Pues bien, en su página 36 se puede leer, y cito literalmente: señalar que la comisión asesora considera que no ha formado parte de su cometido hacer un cálculo del número de personas afectadas por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica. Ni tan siquiera se ha propuesto realizar una aproximación a esta cantidad. Más claro el agua. Es un informe que no sirve para cuantificar el número de víctimas. A pesar de ello, se hace servir para este fin sin que Gabilondo recuerde los límites del informe, contribuyendo de esta manera, con su silencio, a la injusticia, como hizo al no alertar a los periodistas sobre este punto cuando la presentación a los medios, y que fue inquirido reiteradamente para que cuantificara. Lo dejó en el aire, pero en ningún caso dijo: es que no puedo cuantificarlo, porque el estudio no permite tal cuantificación, que hubiera sido lo correcto. A pesar de la advertencia escrita, el diario El País ha tenido la desvergüenza de realizar una burda proyección de los resultados e insistir en ella para poder acusar a cientos de miles de casos a la Iglesia. De esta manera, intenta remediar su impotencia y su fracaso, porque este periódico, que durante 5 años, ha realizado una campaña incentivando todo tipo de denuncias, incluido un teléfono que aceptaba denuncias anónimas, solo ha logrado cuantificar 1.300 presuntos autores, que una vez examinados los dos informes que ha dado este periódico, quedan reducidos a poco más de 1.000, porque el resto no tienen un soporte mínimo. Poco más de 1.000, a pesar de remontar el primer caso a 1927. Este es el gran resultado de la indagatoria del País. En este mismo terreno, La Vanguardia también demuestra que ya no es el periódico solvente de antaño, porque publica el falseado dato del País sobre 440.000 personas abusadas en titulares de portada, pero lo empeora, porque dice literalmente que la fuente es el informe del defensor del pueblo, cuando precisamente, y como he referido, el texto dice exactamente lo contrario, que de cifra ni una. Igual a CTV3, que practica el mismo tipo de periodismo amarillo. El País, La Vanguardia y TV3 forman parte de y otros más, forman parte de este colectivo de mamporreros de la Iglesia, que son capaces de faltar a la verdad, prescindiendo de toda ética periodística, si ello les resulta útil para sus obsesiones anticatólicas. Sobre la encuesta del informe del defensor del pueblo, ya ha recibido muchas críticas, ya se la ha criticado técnicamente en abundancia, hasta, digámoslo así, dejarla reducida a la nada con sifón. Y, por consiguiente, no voy a insistir más en ello.
porque lo que quiero señalar es una evidencia que ha sido poco abordada y que es muy importante y que hay que poner en el centro del escenario público. Se trata de recordar que Ángel Gabilondo fue ministro de Educación con Rodríguez Zapatero de abril del 2009, de abril del 2009 a diciembre del 2011. Durante todo este tiempo manifestó un nulo interés por los abusos sexuales en las escuelas, a pesar de los datos disponibles. Por ejemplo, ya en 1994, el Ministerio de Asuntos Sociales, por lo tanto, con carácter oficial, por encargo de una instancia del Estado, el doctor Félix López realizó un informe que, entre otras cosas, decía que los abusos a menores cometidos por maestros y profesores, afectaban al 23% de las niñas y al 10% de los niños. El doctor López Sánchez, catedrático de Psicología de la Sexualidad de la Universidad de Salamanca, posteriormente, en 1996, publicó Abusos sexuales a menores, lo que recuerdan de mayores, este es el título, y refiriéndose a menores de 17 años, cifra, la magnitud es algo mayor que la anterior, el 15,2% de los varones y prácticamente la misma magnitud para las chicas que en el primer trabajo, con el 22,5%. Es decir, casi una cuarta parte de las chicas decían que habían recibido algún tipo de abuso. Capítulo aparte sería tratar qué entendemos por abuso, que es también otro problema del informe del Defensor del Pueblo. Pero ya que nos movemos en estos ámbitos indeterminados, por iniciativa del propio informe, pues digamos que ya desde 1994 las autoridades saben que un 22% de las chicas declaran que han tenido problemas de abusos en la escuela. Para el País Vasco, y lo cito porque Ángel Gabilondo es originario de allí, encontramos el estudio realizado por De Paul, Milner y Mújica, de 1995, creo recordar, en el que se refleja una prevalencia en los varones del 9,7% y del 14% en las mujeres entre la población universitaria del País Vasco. Esto es lo que recuerdan de su fase de primaria y secundaria en la educación, y esta es la cifra resultante. En el estudio de la Fundación ANAR, que es muy posterior, pero que recoge un periodo amplio desde el 2009 hasta el 2019, que estudia los casos, pero en estos estudios son casos reales, no surgidos de la encuesta. Sobre pederastia, permite determinar, por ejemplo, que el 0,2% del total, solo el 0,2%, son personas vinculadas a la Iglesia. Y también de los datos se constata que por cada abuso realizado por un sacerdote, 18 lo son por maestros y profesores. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que cuando Ángel Gabilondo era ministro, todos estos datos y otros más eran conocidos, eran evidentes, eran escandalosamente grandes, mucho más grandes que los que se refieren a la Iglesia.
Pero al ministro Gabilondo no le interesó para nada, no hizo absolutamente nada, ni para prevenir, ni para ayudar a las víctimas, ni para sancionar a los autores. Silencio absoluto, y así siguen, y así siguen. Y ahora, además, pretende Gabilondo tener credibilidad para señalar a la Iglesia. Es un escándalo de hipocresía, de desmemoria interesada en relación a sus propios actos. Por eso, Ángel Gabilondo no solo no está facultado legalmente para el cometido de indagar a un componente de la sociedad civil como la Iglesia, porque sus límites son los de la administración pública. Está para indagar sobre lo que hace la administración pública y no los ciudadanos, sino que tampoco está facultado moral y políticamente por lo que hizo, mejor dicho, por lo que no hizo cuando entre 2009 y 2011 fue ministro de Educación. Entonces abjuró de toda responsabilidad, medida, reparación ante los cientos de casos de abusos que se producían en los centros educativos cada año. No lo hizo entonces, ni ha hecho nada después, porque ahora, siendo defensor del pueblo, podía abordar también este tema. Y desde E-Cristian se lo solicitamos reiteradamente, que ampliara el foco, porque si no, la inmensa mayoría de casos de delitos, delincuentes y víctimas iban a quedar fuera. No ha hecho caso. Y que no se diga que tenía de obedecer al Congreso, porque precisamente el defensor del pueblo no tiene mandato imperativo y por lo tanto es libre de actuar de acuerdo con lo que considere pertinente. ¿Qué diferencia entre mirar hacia otra parte, no querer ver la evidencia, con lo que ha hecho la propia Iglesia? Porque al final, si no recordamos otras evidencias, nos acabaremos creyendo lo que nos dicen los interesados en dañar su prestigio. Ya en el año 2001, es bueno recordarlo, el Papa Juan Pablo II promulgó el motu propio Sacramentorum Sanctitatis Tutela, que fue ampliado en el 2010 por el Papa Benedicto XVI con el motu propio que ampliaba la definición de abuso sexual a menores y trataba a mayor extensión la prescripción de los delitos y las sanciones católicas. Después de esto, se han hecho mucho más cosas por parte de Francisco. Cito estas fechas porque son fechas anteriores o durante el mandato como ministro de Iñaki Gabilondo. Desde entonces, la Iglesia ha ido reformando y actualizando su legislación, sus protocolos para prevenir, investigar y sancionar estos casos, así como para proteger y acompañar, más o menos, a las víctimas. Se puede decir que podría haberlo hecho más, seguro. Que podría hacerlo mejor, también. Todo puede ser mejor. Pero entre esto y la nada del Estado, de las instituciones, entre la deliberada ignorancia de Gabilondo, cuando era ministro y ahora como defensor del pueblo, va a un universo de distancia. Por eso, por su responsabilidad pasada y por su deliberada participación en la confusión actual, que pretende perseguir al medio por ciento para ignorar el 99,5% restante, porque de esto se trata, Ángel Gabilondo debe dimitir o ser censurado si no lo hace.
porque es precisamente parte interesada en que no se muestre la abundancia de los abusos sexuales en menores en otros ámbitos que no son los eclesiales, que no se muestre el 99,5% de los casos, que no se muestre en particular lo que ha sucedido y sucede en el ámbito educativo, porque entonces él sería parte afectada por omisión, por no haber hecho nada, por haber ocultado por esta vía a lo largo de 3 años y medio los cientos y cientos de abusos sexuales que se produjeron en el ámbito de su competencia como ministro. Supongo que ahora aquellos que critican a los obispos por la presunción para nada exacta de no haber hecho nada, ahora, con más motivo, porque en este caso sí que no ha hecho absolutamente nada, descalificarán al defensor del pueblo, a Ángel Gabilondo, por su actuación como ministro y ahora por ocultar la dimensión de este mal social. Por esto debe dimitir o ser censurado el defensor del pueblo Miguel Ángel Gabilondo.